Así que vamos a nuestra Biblia, a los Corintios. Pablo lo que está haciendo en el pasaje que vamos a, o en todo lo que estamos viendo anteriormente, está respondiendo a unas divisiones y controversias que estaban pasando dentro de la iglesia en Corintio. Y esto causaba una diferencia entre ellos, ¿no? Porque eran grupos que dividían la unidad que debería mantenerse en la iglesia. Esta unidad que ellos mismos tenían que cuidar, pero a causa de estos juicios que ellos tenían para con las autoridades, los llevaba a tener diferencias entre ellos y no compartir con esta persona que tenía un pensamiento diferente al que yo tenía, ¿no? Ahora, capítulo 4, versículo del 1 al 5, dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y para este tiempo, para este pasaje que vamos a leer, vamos a ver algunas dos perspectivas, ¿sí?, bien claras en cuanto a estos juicios, ¿sí?, que se estaban presentando a las autoridades, ¿no? En cuanto a la elección de uno es mejor que otro, yo me quedo con este por la afinidad que tengo, el compañerismo, o yo elijo a este por la manera en que predica o la manera o la autoridad con la que expresa la palabra del Señor. Bueno, Pablo les va a decir, tranquilos, ¿sí? Y Pablo les va a decir, bueno, la primera perspectiva que tenemos que tener no es de que las autoridades sean nombres a los cuales nosotros tenemos que alabar, rendirle toda nuestra adoración, ponerlos por sobreestimarlos, ya sea por su capacidad de expresar, por sus talentos, ¿no? Ahora, estas personas, estos creyentes ahí en Corintio, lo que estaban haciendo era eso, exaltar a una persona por sobre las demás. Bueno, Pablo le va a decir, tranquilos muchachos, no exalten al hombre, no se gloríen en los hombres, no lo tengan por alto. Más bien, ¿sí?, que cada uno de ustedes nos tenga como servidores de Cristo. Y cuando Pablo usa esta palabra, servidores, ¿no?, habla de las personas que se van a poner bajo la autoridad de, ¿no?, en este caso de Cristo. Y esta palabra hace referencia al original, que es uperetes, y hace referencia a esto, ¿no? En la antigüedad las embarcaciones eran tan grandes, ¿no?, ya sea para los mercaderes o para ir a la guerra, y estos barcos necesitaban, bueno, fuerza para poder moverse en el mar, en el medio del océano. Para esto, en aquel momento, como no había motores, ¿sí?, necesitaban hombres que estén dispuestos a, con su fuerza, poder remar. Estos barcos tenían posiciones, ¿sí?, desde lo más alto a lo más bajo. Esta palabra uperete, ¿sí?, se refiere a aquellos hombres que estaban a lo más bajo de esa embarcación, ¿sí? Y estos hombres, ¿sí?, podrían ser esclavos. Muchos de ellos, o todos ellos, eran esclavos. Estaban bajo la autoridad de un general, de un comandante, y el trabajo que ellos hacían era mucho más forzoso. Porque estando en la parte más baja del barco, el remero tenía que, bajo el agua, hacer toda la fuerza, ¿no? Entonces, Pablo hace referencia a estos hombres
que estaban bajo la autoridad de alguien y que tenían que esforzarse, tenían que cumplir su trabajo. Entonces, Pablo apela a la humildad, ¿no?, que debe tener esa persona que esté a cargo, esa persona que esté en autoridad. No alabarlo por su facilidad de palabras o sus expresiones o por la afinidad que tengo, sino por la humildad que éste presenta. Los siervos del Señor, los servidores del Señor, tienen que tener esta característica fundamental, característica que también podemos ver de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice las Escrituras, sino que se humilló. Y esa es la actitud que debería de tener una persona que esté en autoridad. Ser humilde, ponerse debajo de, ¿no? Y esta persona, esta autoridad, Pablo dice, bueno, tiene que ponerse debajo de la autoridad de Cristo, debajo de lo que Él es y de quién es Él y debajo de su autoridad. Ahora, no solamente nos dice que tiene que ser, que no solamente eran estas personas que eran servidores, uperetes, sino que también eran administradores. Y esta palabra de ser administradores habla de un mayordomo. Sí sabemos lo que es un mayordomo, ¿no? Esa persona que se encarga, ¿sí?, y con toda confianza el amo o el dueño de la casa le deja la llave de su casa, todas sus posesiones, ¿sí?, para que esta persona lo pueda administrar, ¿no? Y vamos a ver en la Biblia, ¿no?, cómo también mencionan estas personas que son administradoras de un hogar, ¿no? Son personas que administran incluso el dinero. Pero lo que Pablo acá quiere llevarnos a entender es que nosotros, como administradores de los misterios de Dios, ¿sí?, somos eso. Las personas que se encargan de algo que no es nuestro, de algo que le corresponde sola y exclusivamente a Dios. Porque lo que el mayordomo administra, tiene, pasa por sus manos, hace o deshace, no son cosas que le pertenecen a él, sino que le pertenecen al amo, ¿sí?, o al dueño o al señor de lo que sea, de la casa, de los bienes. Y estas características que tiene que tener estas personas en autoridad, Pablo le dice, bueno, ustedes tienen que no juzgarlo por cómo es él exteriormente, sino cómo se maneja también en lo interno. Entonces, una perspectiva clara que Pablo le quiere presentar a los corintios es esta. Ya no los vean como las superpersonas, véanlo como personas humildes, ¿no?, como siervos de Dios, como administradores de los misterios. Y son aquellas personas que se encargan, ¿no?, como autoridad de proclamar este misterio, de administrar este misterio, que es la predicación del Evangelio. Que esta persona que esté en autoridad sepa cómo proclamar la verdad bíblica y se ocupe y esté atento a poder con claridad, con denuedo, con esfuerzo, a la predicación del Evangelio. ¿Sí? Recuerden que este misterio en la antigüedad no estaba conocido, ni siquiera los profetas podían entenderlo. Pero en la llegada de nuestro Salvador, todo eso se pudo hacer visible. Todo eso que estaba oculto, ¿no?, el Señor Jesús lo reveló. Y estos administradores o estas personas en autoridad tenían que velar por ser buenos administradores. Entonces, esta es la perspectiva que Pablo le estaba diciendo que tenían que tener estas autoridades. Pero miren lo que dice el versículo 2. Dice así, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, dice, sea hallado fiel. Ahora, sumarle una característica súper importante a la actitud que tenían que tener estas personas en la autoridad de ser humildes y ser administradores, bueno, se requería de estas personas que sean halladas fiel, ¿no? Y cuando hablamos de esta palabra de
ser hallados fieles, vamos a ver que son la definición que nosotros encontramos, que podemos encontrar de esta palabra fiel es, bueno, alguien que es digno de confianza, alguien que es digno de depositar en él con total seguridad, ¿sí?, los bienes que yo poseo, las cosas que yo tengo, y confiar que esta persona lo va a cuidar o incluso que va a ser fiel en hacer su trabajo diligentemente y lo va a hacer bien, lo va a hacer correctamente en su tiempo. Bueno, estos administradores, estas personas de autoridades necesitaban tener esta característica, ¿no? Vamos a ver que también en la Biblia nos van a hablar de una diferencia en cómo yo puedo ser fiel. Y acompáñenme solamente para tener la lectura. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 41. Y acá la Biblia nos va a hacer una diferencia, ¿no?, de cómo, ¿sí?, este siervo no era un siervo fiel. Y la característica que nos va a mostrar acá, bueno, todo lo contrario debemos hacer. Porque miren lo que dice. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga y le haya haciendo así. Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, dice, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, dice, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. No, acá vemos exactamente todo lo contrario a lo que es una persona o la característica de una persona fiel, ¿no? Es aquella persona que no va a tener cuidado de lo que se le dio para administrar. No va a tener el cuidado necesario y ni siquiera le va a prestar atención, ¿no?, a eso tan valioso o el valor que eso que le fue entregado para que lo cuide, no le va a llevar la atención. A diferencia, ¿no?, de este mayordomo, de esta persona que tenía que sí ser fiel. Y Pablo lo que va a hacer es remarcar cuán importante es poder ver a las autoridades que ustedes tienen delante como estas personas humildes, personas que sean fieles en poder cuidar, en poder administrar, en poder con toda solicitud y con el valor y la importancia, ¿no?, que se requiere el poder hacerlo para con las cosas que el Señor les dejó hacer. Ya sea la predicación de la palabra, ya sea el acompañar a las personas, ¿no?, porque esa era la autoridad, ese era el oficio, eso era lo que la persona a cargo de una iglesia tenía que hacer. Velar por la vida de las personas, ocuparse de la predicación del evangelio, alimentar a la grey, ¿no?, pero hacerlo con solicitud y en fidelidad. Ahora, la fidelidad es esencial para los líderes. Dice, quienes deben ser consistentes y leales, dice, en el manejo de las responsabilidades que Dios le ha confiado. La fidelidad no solo se refiere a la honestidad, sino también a la dedicación y el cumplimiento de los deberes dados por Dios. Y ahora, en este punto, quizás vos que hoy estás dentro de la iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo, ¿no?,
siendo miembro de la iglesia de Parque Leluar, y no solo la autoridad que Diego tiene como nuestro pastor, sino quizás la autoridad en la cual Dios te está dando ahora. Muchos de nosotros estamos a cargo de un grupo pequeño, a cargo de una reunión de hombres, a cargo de una reunión de mujeres, a cargo de un discipulado, o en el ministerio con jóvenes, o en el ministerio con niños o con pre. Y estas son oportunidades, ¿sí? Y almas y personas que Dios nos da para que nosotros podamos ser buenos administradores. Ahora vos decís, bueno, pero yo no estoy en ningún ministerio. Bueno, si sos cabeza de hogar, si sos la madre de la familia, tenés a tus hijos bajo tu responsabilidad. Y los hijos son bendiciones de parte del Señor, los cuales Él nos presta por un tiempo para que nosotros podamos guiarlos a Él, ¿no? Y vos ponete a evaluar esto, ¿no? Quizás vos decís, bueno, esto es solamente para las personas que estaban en autoridad. Bueno, sí, específicamente y principalmente sí. Pero si lo vamos a traer a bajar a nosotros, a la autoridad que nosotros podemos tener para con otras personas, saber de qué manera lo estamos haciendo. Nos sometemos bajo la autoridad. Solemos tener esta característica humilde de considerar, de escuchar o de enseñorearme de las personas. Tenemos quizás también este sentir de hacerlo de hacerlo fielmente, de hacerlo constante, de hacerlo como el Señor quiere, no como yo lo pienso hacer, ¿no? ¿Cómo estoy en este día o en este tiempo demostrando esta fidelidad en las responsabilidades que Dios me ha dado? Ya sean en el liderazgo o en otras áreas de mi vida. Y acá va, ¿qué criterios utilizo para evaluar esa fidelidad, ¿no? De manera personal, ¿no? Porque si bien acá muchas personas en la iglesia de Corintios evaluaban la fidelidad de estos hombres, ¿no? Pablo les va a decir, bueno, ténganlos como servidores de Cristo, como siervos, como administradores. No lo exalten, porque eso es peligroso, ¿no? Tanto para las personas que lo exaltan, como a la persona que va a ser exaltada. Bueno, esta observación, o esta perspectiva que vamos a ver, Pablo va a seguir avanzando, ¿no? Y que no solamente se queden con una perspectiva correcta en cuanto a los líderes espirituales, sino también una perspectiva clara en cuanto a los juicios que estas personas estaban haciendo a los líderes. Y avanzamos ahí en el versículo de 1 de Corintios. Porque lo que va a hacer acá Pablo es mostrarle una perspectiva diferente de cómo tener un buen juicio, ¿no? O de cómo, si realmente es necesario o es importante hacer esta diferencia entre las personas. Pablo le va a decir en el versículo 3, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo lo que va a hacer es tomar una postura firme ante estas acusaciones que tienen estas personas, dudas que tenían en cuanto a su autoridad o a estos interrogantes que tienen hacia él mismo. Acá hay que aclarar que no es que a Pablo no le importa nada, sino que no le afectan en lo más mínimo el juicio de ellos. Ahora, los corintios tenían esto para con él, algunos. Pero a Pablo no le afectaba.
lo que dijeran de su autoridad, porque él tenía una claridad bien firme en cuanto a, bueno, de quién debe ser juzgado o por quién tiene que ser juzgado. Y Pablo se lo va a dejar bien en claro. Yo en poco tengo el ser juzgados por ustedes, la iglesia de Corintios, por las personas. Y ni siquiera Pablo tenía esta consideración aún cuando se refería a aquellas personas que sí tenían la autoridad, como los jueces, ¿no? Por eso dice ni tribunal humano, ¿no? Son aquellas personas que sí tenían autoridad de proclamar culpable o inocente a una persona, ¿no? Aún a eso no le daba tanta importancia. Y vamos a ver cómo Pablo reconoce incluso su propia evaluación de él mismo, de lo que él pensaba de sí. Y tiene esta postura entendiendo lo limitado del hombre por su pecado para emitir juicio para con otros, sin tener discernimiento completo de cómo piensa esta persona o de cómo siente esta persona, ¿no? En el momento en que nosotros emitimos un juicio. Y esto es lo que estaban haciendo estas personas. Los seres humanos, nosotros, personas, los mortales, ¿sí? Estamos bien limitados en nuestras capacidades. Y una de ellas es en esto de emitir juicio hacia otra persona. Porque yo puedo verte a vos y te puedo evaluar por lo que yo pueda ver exteriormente en tu vida. Porque yo puedo ver que vos, por cómo te vestís, por cómo hablás, por cómo te relacionás, y puedo tener un buen juicio y puedo decir, esta persona es buena. Pero si hay algo que a mí no me agrada en lo que yo veo, yo te puedo decir, no, a esta persona, a vos te prefiero tener de lado porque no me gusta tu forma de ser, tu apariencia. Similar era el juicio que estaban haciendo estas personas. Tenemos que entender que nosotros, por causa de nuestro pecado, somos limitados incluso para esto, para emitir juicio. No tenemos ni siquiera la autoridad ni el derecho para poder hacerlo. Y Pablo le dice, el que ustedes estén haciendo diferencia entre un hombre o una autoridad y la otra, es totalmente erróneo, es totalmente equivocado. No deberíamos hacerlo. Bueno, pero estas cosas sí estaban sucediendo. Entonces por eso Pablo le dice, bueno, esto no me afecta bajo ningún concepto. Lo que ustedes pueden llegar a pensar de mí. ¿Pero por qué? Porque la claridad que tenía Pablo, ¿no? Era que la única persona o el único que podría hacer esto es el Señor. Lo que vamos a poder entender en esto era que la evaluación que Pablo tenía, o esta perspectiva en la que Pablo tenía, es que la opinión, el juicio de Dios, dice, era mucho más o mucho mejor que la opinión humana. Esto establece acá un estándar para los líderes y los miembros de la iglesia en cuanto a la manera en cómo ellos deben entender el hecho de hacer el juicio. La confianza debe estar en la justicia divina y no en la percepción humana. O sea, nosotros no podemos ir por la vida considerándonos como seres que podemos juzgar si lo que yo puedo solamente ver es bueno o es malo, es correcto o incorrecto. Eso lo sabe Dios. ¿Pero por qué? Bueno, los versículos más adelante vamos a mencionar un poquito más, pero porque Dios no solamente ve lo externo, sino que también ve lo interno, las intenciones, cómo somos nosotros, el por qué hacemos las cosas realmente, ¿no? Entonces, Pablo va
a poner esta perspectiva sobre un juicio correcto o un verdadero juicio. Versículo 4 dice así: porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Si bien Pablo va a apelar a la conciencia, a esto que se refiere a la capacidad que el hombre tiene para tener la conciencia de sus propios pensamientos, sentimientos, incluso las acciones, iba a decir Pablo: aún yo, no viendo por mí mismo o para mí mismo, no veo que tenga nada malo o nada incorrecto. Pero eso no me hace, dice Pablo, eso no me hace, no por eso soy justificado. No por eso soy justo o justificado delante de Dios. Porque aún en los juicios que nosotros levantamos para con nosotros mismos, no son valederos. Y Pablo lo tenía bien en claro. Que ni lo que las personas, lo de la iglesia de Corintios, le decían a él, y aún estos tribunales, estas personas que podían juzgar, porque tenían la autoridad para hacerlo, y ni aún él mismo, ¿sí?, le daba, que se podía juzgar, le daba el valor. ¿Pero por qué? Porque esto es lo que Pablo tenía en mente. Pero el que me juzga es el Señor. En su propia reflexión o conocimiento de sí mismo, Pablo tenía este concepto. Pero el pensamiento que Pablo tenía de sí mismo no lo llevaba a estar justificado, lo que aclaramos recién. Este término de ser justificado se utiliza para referirse al hecho de ser declarado justo delante de Dios. Y Pablo tenía esta idea fija, ¿no?, de que ningún corintio, ninguna autoridad humana, ni aún él mismo, podría juzgarse. Esta obra era exclusiva y solamente de parte de Dios. Ahora, había algo que nosotros podemos entender, es lo que implica esto. Tener una conciencia limpia, dice, no garantiza nuestra justificación delante de Dios. Entonces, Pablo lo que le va a animar a estas personas de Corintios, ¿sí?, que elevaban estos juicios a las personas, bueno, es que ninguna justificación o ningún juicio que yo pueda tener o hacer sirve de mucho. Y el ánimo en este tiempo era para que nosotros podamos entender de que no podemos andar por ahí haciendo juicio de las demás personas. Eso daña mucho a la iglesia porque eleva el ego de aquellas personas que pueden estar en autoridad y se sienten bien, se sienten atraídos a ser incluso adulados o premiados, ¿no? Con esto no digo que no debamos tener respeto a las autoridades, pero sí el debido que se merece, no más. Pero también eso te lleva a que si vos considerás a una persona por sobre otras y lo valorás una por sobre la otra, te llevan a confiar plenamente en una persona o en esa persona. Y estudiando entendía que hay un peligro que nosotros podemos cometer, no es en depositar, no 100% con toda nuestra certeza, toda nuestra confianza y exaltar y alabar, ¿no?, a una persona. Porque como somos seres humanos y no somos Dios, vamos a defraudarte. Y el corazón de muchas personas que se han ido de la iglesia, ¿sí?, la razón primordial era porque una persona
dañó mi corazón. O una persona me hizo daño, ya sea una autoridad o algún hermano. Usualmente son autoridades. Y eso es un peligro que yo veía en este tiempo. De elevar a una persona, a una autoridad por sobre otra, o a una persona por sobre otra, te lleva a tener la confianza o la certeza, ¿no?, de valorar mucho a una persona que te puede defraudar y eso causarte mucho daño. Bueno, Pablo lo que va a hacer es que nosotros tenemos que tener, la conciencia limpia. No nos garantiza la justificación. Dice, la verdadera justificación y evaluación proviene de Dios. Aún, ¿sí?, la autoevaluación es importante, pero debe ser entendida dentro del contexto del juicio divino. Y acá, ¿qué puntos podemos evaluar? ¿Confío plenamente en mi propia evaluación o en mi propia conciencia más que en el juicio de Dios? ¿Estoy buscando la aprobación de mi propia conciencia en lugar de la justificación que viene de parte de Dios? Y estos pensamientos quizás pasen bien desapercibidos en nuestra mente. Pero en el actuar, en el trajín del servicio, del trabajo dentro del ministerio, aun cuando estás acompañando personas, solemos perdernos en esto. Y si no tenemos cuidado de esa autoevaluación que yo tengo, porque quizás la evaluación que yo me hago a mí mismo es por mis propios criterios, y no bajo los criterios que vienen de parte de Dios. Entonces, a mi parecer, yo voy a estar pensando de que estoy haciendo las cosas correctamente. Estoy haciendo las cosas bien. Bueno, pero para mí mismo. Pero para Dios, y ahí es el filtro, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a la manera que yo me desenvuelvo? A la manera en la que estoy sirviendo. Bueno, Pablo nos anima a que podamos tener esto con mucho cuidado. Ahora, estas dos perspectivas que Pablo nos presentó de no tener a las autoridades y sobreestimarlas y ponerlas allá en un estante, sino tenerlos como humildes, como servidores, y el hecho de no generar ningún juicio para con estas autoridades o para con ninguna otra persona, nos lleva a una revelación final. Y acá vamos a ver en el versículo 5. Y Pablo lo que va a hacer es exhortar a los creyentes en Corintio, diciéndole así: así que, por todo lo que le acabé de decir, ¿sí?, el hecho de que no generen juicios, no lo tengan por encima de los demás, sino que lo vean como siervos, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y ojo acá, Pablo no está diciendo que no juzguen nunca, sino que no juzguen antes de tiempo. Va a haber en algún momento en el cual vamos a poder hacerlo y nos vamos a asombrar, ¿no?, por sí ver las intenciones o el por qué estas personas hace lo que hace o hizo lo que hizo. Pero no podemos generar juicio previo, no antes de tiempo. Bueno, ¿cuál tiempo? Bueno, el versículo nos dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Dice, hasta que venga el Señor. Y ese es el momento, ¿no? Pablo va a exhortar a estos creyentes de la iglesia de Corintio a no juzgar, a no poner en duda o a cuestionar nada de nadie antes de tiempo, o mejor dicho, antes del tiempo fijado o apropiado. Dice que es el día en el que el Señor viene. Y en ese día nosotros vamos a poder hacer juicio, ¿no?, de, cómo eran estos líderes o cómo eran estas personas realmente. Saben todos ustedes que nosotros tenemos una hermosa bebé y ella es preciosa. Aquellos que la conocen le sonríe. Y nosotros con mi esposa habíamos hecho esto de la revelación del sexo de nuestro bebé.
nosotros fuimos a hacer una ecografía, le dijimos al doctor que no nos diga, que nos escriban un papelito si era nena o varón, ¿no? Y se lo dimos a unos amigos que ellos se encargaron de no decirnos nada. Y muchos de ustedes fueron a casa a ser parte de esta revelación, ¿no? De si era una niña o un niño. Y en el proceso, ¿no? Le íbamos preguntando, ¿vos qué pensás que es? Y ahí cada uno de ustedes que fueron parte emitía un juicio. No, yo considero que es un varón. No, yo considero que es una nena. Y cada uno tenía un pensamiento, un juicio, ya sea de varón o de nena. Pero no fue hasta que se reveló, ¿sí? Que, bueno, en el juego o en la actividad que habíamos hecho, que era una niña. Y ahí sí, todos dijeron, ah, sí, yo tenía razón. Y otros decían, ah, mirá, entonces lo que yo decía no era correcto. Porque recién cuando se reveló que era una nena, ahí puede entender realmente que puede hacer un juicio. Bueno, esto, Fidel va a tener una nena. Algo parecido, o algo similar es lo que va a suceder, porque en el momento en el que el Señor venga, dice que Él, miren lo que dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, ¿no? Y el hecho de aclarar, de sacar a luz o de relucir o hacer brillar lo oculto, ¿no? Habla de poder poner en evidencia lo que realmente estaba dentro, ¿sí? En lo oculto o estaba tapado. Bueno, va a llegar un día donde cada uno de nosotros se va a presentar delante del tribunal de nuestro Salvador, el tribunal de Cristo, donde todas tus obras van a ser juzgadas, ¿sí? Y recibirás recompensa conforme a tus obras, ya sean buenas o sean malas. Por esta razón, Pablo dice que tiene en poco el ser juzgado por hombres o el ser juzgado por él mismo, porque ninguno puede ver las intenciones internas que tienen las personas en el momento de hacer lo que hacen. En este caso, las autoridades. Nosotros tenemos que lograr entender de que va a haber un momento en el cual el Señor, ¿sí?, va a expresar todo lo que salga, todo lo que esté dentro nuestro. Y si verdaderamente tu intención, ¿no?, por las cuales serviste al Señor, hiciste un discipulado, ibas a la iglesia, donaste, ofrendaste, si realmente cada cosa que vos pudiste hacer era con una motivación correcta o no. Bueno, en el momento en el que el Señor revele todo eso, vamos a poder decir, ah, entonces esta persona sí era genuinamente correcta y sí lo que hacía era porque tenía buenas intenciones. O ahí vamos a emitir el juicio y decir, ¿cómo le pifié? Yo pensé que esta persona hacía las cosas porque era buena. Sin embargo, las intenciones por las cuales lo hizo eran totalmente erróneas y equivocadas. Pero solo hasta que el Señor Jesús venga. Bueno, no solamente dice que va a manifestar o va a aclarar también lo oculto en las tinieblas, sino que va a manifestar las intenciones de los corazones, dice las Escrituras. El hecho de revelar, el hecho de mostrar las intenciones o la voluntad del corazón, va a hablar no de este corazón de carne que tenemos nosotros, sino que va a hacer referencia a los pensamientos o a los sentimientos que cada uno de nosotros tenemos de manera interna que nos llevan a hacer las cosas. Entonces todo eso va a ser revelado. Y una vez, Pablo dice esto, ¿no? Y una vez que todo eso sea revelado, una vez que eso se exponga y lo podamos ver, ahí sí vamos a poder hacer juicios si realmente estábamos en lo correcto o no. Y Pablo va a terminar este versículo diciéndoles, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dice, y solo
recibir alabanza, dice, recibir alabanza es el acto de expresar ya sea aprobación o admiración hacia algo o alguien por sus cualidades, logros o comportamientos. Bueno, lo que Pablo le estaba animando a la iglesia ahí en Corintio y el ánimo de hoy es que Dios va a ser el que va a recompensar, el que va a dar alabanzas a estas personas. Nosotros, sin perder el respeto, ¿no?, a la autoridad, respeto que se merece por estar a cargo, ¿sí?, pero no podemos emitir juicio, ¿sí?, de exaltarlo y menospreciar a otros, o de premiar solo a uno y menospreciar al otro. Dice que Dios se va a encargar de darle a cada uno de ellos la alabanza que le corresponde, la admiración que le corresponde. Y eso tenemos que tener en cuenta aquellos que nos encontramos en autoridad. Porque es entender de que todo lo que las personas te puedan decir, ¿sí?, de te felicito por esto que hiciste, te agradezco por esto que hiciste, qué buena persona, qué gran actitud, qué bueno que sos, y todo ese elogio no llene tu corazón, porque lo que vos tenés que entender es que lo que vos hacés y lo que podés llegar a hacer es por pura gracia del Señor. No es por tu talento, no es por tu cara bonita, no es por tu habilidad, sino es por la gracia de Dios. Y si querés recibir algún aplauso, algún reconocimiento, bueno, va a haber un día en donde tu servicio va a ser recompensado por la persona que juzga fiel y correctamente de nuestro Salvador. Y eso nos tiene que llevar a pensar, obviamente, a evaluar nuestra vida, de qué realmente estamos haciendo con las cosas que el Señor nos dejó que administremos, con las personas. Y no solamente qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Algunas implicaciones en cuanto a esto: es importante evitar los juicios prematuros. Es importante que vos tengas un corazón para saber cómo tratar, cómo lidiar con cada una de las autoridades que podés tener acá en la iglesia también. De hecho, lo tenés. O sea, de cómo tener cuidado de a quién escoges y por qué lo escoges. No emitas juicio. Y Pablo lo que va a animar es a confiar en que Dios, en su tiempo, en su voluntad, va a revelar, dice, la verdadera motivación, ¿no? Y Él, la justicia y la recompensa final proviene solamente de parte de Él, quien evaluará las intenciones y acciones de cada persona. Y algo como para poder reflexionar esto, ¿no? Yo, en la actualidad, ¿estoy haciendo juicios apresurados sobre personas? O no solamente por personas, sino situaciones que deberían esperar los juicios de Dios. O sea, o confío en que Dios, realmente confío en que Dios va a revelar y va a juzgar las intenciones ocultas de los corazones, o estoy dispuesto a esperar su justicia, o me conviene solamente quedarme con lo que yo pueda pensar. El ánimo en esta mañana, queridos hermanos, es que podamos considerar estas perspectivas que Pablo nos presenta. No vayamos, ¿sí?, evaluando la vida de las personas que tenemos como autoridad, y no solamente por la amistad, el compañerismo o la afinidad, yo elijo a esta persona por eso, sino que podamos dejar todo en manos del Señor. Quizás yo no pueda tener las mismas características que tenga Diego o Cristian, o quizás Diego no tenga las habilidades que pueda yo tener, o quizás el carácter, ¿no?, que Lilo tiene es diferente al que tiene Audi, ¿no? Y así, con cada uno de ustedes que están en la autoridad, ¿no?, somos diferentes.
Pero no por eso podemos emitir juicio para juzgar y para menospreciar, porque eso lastima mucho a la iglesia. Y lo único que causa eso es, lamentablemente, es división. Y si Dios nos anima a que nosotros debamos cuidar o mantener esa unidad, bueno, si yo empiezo o si yo continúo elevando juicios de uno para con el otro, esa unidad yo la estoy rompiendo. Y eso es ir y rebelarse al Señor. Bueno, el ánimo es esto, hermanos. Poner toda nuestra confianza en que Dios es el que se encarga de elevar a una persona, de premiar a una persona. Nosotros debemos, ¿sí?, tomar estas actitudes, ¿no?, de no juzgar. Tener un juicio para una persona es muy dañino. Y las personas que estamos en autoridad, vuelvo a repetir, el ánimo es a tener humildad, es a considerarnos bajo la autoridad de, ¿no? Y poder no solamente reflejar esto, sino poder enseñarlos. Que la gracia de Dios nos acompañe mientras vivamos y vivimos esta vida que el Señor nos regaló, entendiendo lo importante que es poder prestar atención a esto que escuchamos el día de hoy. Porque ni siquiera lo que vos pensás es válido para emitir juicio. De ninguna persona, incluso de vos mismo. Sino dejar todo, que Dios sea quien juzgue. Amén. Oramos al Señor. Queremos agradecerte, amado Padre Celestial, por tu fidelidad. Y en este tiempo, Señor, rogarte para que nos des un corazón correcto delante de ti. Que podamos evaluar en nuestro interior y realmente saber si hemos levantado juicio para con alguien, para con alguna autoridad, algún hermano, y entender de que esos juicios pueden dañar tanto a la unidad de la iglesia. Y que si lo hago estoy dañando a tu iglesia, Señor, a tu novia, a tu pueblo. Y el hecho de ir contra ellos, Señor Dios, causa tanto miedo, tanto temor. Por eso te rogamos, querido Padre, que seas tú cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar, Señor. Que podamos, Señor, tener actitudes de humildad, actitudes de ser buenos mayordomos, de ser fieles delante de ti, Señor. De poder entender que usted nos ha entregado, Señor, algo tan valioso que es la administración de tu iglesia, de tu palabra, de tu evangelio, y hacerlo con la dedicación, con la emoción, con la pasión, Señor Dios, que se merece, con el valor que ella se merece, Señor. Tener prontitud y diligencia, Señor Dios, en todo lo que usted nos permite hacer también, Señor. Entendiendo, Padre amado, que no hay ningún juicio humano por el cual yo me deba dejar llevar. En muchas ocasiones hemos recibido alabanzas, felicitaciones, aplausos, buenas críticas, pero en otras ocasiones esas críticas dañaron, Señor Dios, el corazón de esas personas. Ayúdanos, Señor Dios, a no emitir juicio antes de que usted revele cuáles son esas verdaderas intenciones. Porque entendemos y creemos que un día, Señor Dios, vamos a estar delante de tu presencia y delante de ti, Señor, usted va a juzgar nuestras intenciones, va a revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. Y se va a evidenciar si realmente fuimos genuinos o si solamente fue apariencia, Señor. Y en ese día usted nos juzgará, ya sea que nuestras obras sean buenas o sean malas. Padre Celestial, que ese juicio sea solamente, plenamente, solo tuyo, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, guárdanos de tener un corazón que juzgue a las demás personas. Y si lo tenemos, cambia nuestra manera de pensar, Señor. Que podamos cuidar la unidad en el cuerpo
que es tu iglesia. Bendice, Padre Celestial, lo que va a restar de esta reunión. Agradecido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.